Metal Deck de Acesco, el entrepiso que se adapta a todo tipo de estructura en una presentación de Al Oído. En Demar la gente olvida o la gente no ha estado suficientemente enterada, pero esa amistad íntima de Gustavo Petro con Chávez, hay que recordarla. Hay que recordarla porque vamos para Venezuela que no las pelamos. Más de 2,5 millones de venezolanos han tenido que venir a Colombia a buscar un plato de comida, a buscar un horizonte. Nosotros ya no tenemos para dónde ir. ¿Y cuántos colombianos, doctor Fernando, hoy están haciendo la maleta y están saliendo por el tapón del Darién con muchos venezolanos que también lo hacen? Las imágenes de lo que pasa en el tapón del Darién, doctor Fernando, son sencillamente escalofriantes. Son cientos de miles de personas atravesando los ríos que hay entre el departamento del Chocó y Panamá. Es realmente brutal. Las historias de muerte, los niños que terminan muertos porque sus papitos no lograron salvarles la vida en medio del agua corrientosa o en medio de las inclemencias de la misma selva. Es realmente durísimo, es triste. Y saber que estos miserables, doctor Fernando, de Hugo Chávez, ahora Nicolás Maduro, son los que producen esas muertes y esos desplazamientos. Y en Colombia ya sabremos quién los está produciendo. Es muy doloroso. Y es que esa amistad viene de vieja data. Foto de febrero de 1992. Me permito presentarla en pantalla, doctor Fernando. Esto lo saco de Boyacá 7 días, que tiene la fotografía de Gustavo Petro y Hugo Chávez, si me permite, Quique, para que la podamos ver. Ustedes se encuentran en la fotografía al lado izquierdo. Está Gustavo Petro, es el de saco y corbata roja con blanco. A ver si la puedo emplear. Sí, aquí la puedo emplear. Y tienen ustedes a Hugo Chávez en todo el centro, vestido de verde oliva, junto con otros sujetos. Esto es en el puente de Boyacá. Ahí está, la entrañable amistad entre... Viejos amigos. Sí, sí, no pueden... Viejos amigos. Y entonces Petro está haciendo lo mismo que hizo Hugo Chávez en Venezuela y lo mismo que está haciendo Nicolás Maduro. Y ya conoce la fórmula para el desastre, la fórmula para el fraude. Cuando tengamos un candidato que sea de veras un candidato, simplemente lo inhabilitan, como están haciendo con María Corina Machado. Pero además, doctor Fernando, una cosa que no debería perder de vista la audiencia. Estos intentos, yo estoy tratando de hacer la lista y si me pueden ayudar los oyentes, fantástico. Estoy tratando de hacer la lista de los regalos de Gustavo Petro a algunos sectores de la sociedad. Voy a nombrarle algunos. Por ejemplo, pagar por no matar a 100,000 jóvenes, 1 millón de pesos. Tengan en cuenta la lista. Pagar por no matar a 100,000 jóvenes. Las ollas comunitarias, donde se ha invertido más de 200,000 millones de pesos en entrega de supuestas ayudas a juntas de acción comunal. Los 190,000 millones de pesos a 20 grupos de indígenas en Colombia. La paz total, el pacto de la picota y una serie de gabelas que le está dando el gobierno a la criminalidad, ¿no apuntan a algo acaso, doctor Fernando? Esa cantidad de dinero, mientras él los emboba, ¿no? Hablando del virus de la vida por toda la galaxia y la etnia cósmica, lo cierto es que está entregando una cantidad de miles de millones de pesos a organizaciones para que salgan en su apoyo cuando él las necesite. Bueno. Es lo que está ocurriendo. Y está haciendo cosas como lo que ocurre en Cancillería o como lo que pretende, doctor Fernando, con el sistema de impresión de documentos de seguridad en Colombia, se los está entregando a la imprenta nacional, entidad que no tiene la calidad, la capacidad y la competencia para hacer ese tipo de documentos. Ya hablaremos de ese tema. Por ahora cuénteme cómo les fue a los concurrentes al homenaje a Laura Sarabia en la noche de ayer. Les fue mal. Era la gran reunión. El gran cóctel. Sí, El sí, gran sí. cóctel en honor de Laura Sarabia, En ¿no? honor de Laura Sarabia, liderado por los embajadores Roy Barreras, Alfonso Prada, el embajador en el Brasil también, el embajador en
no sé si Países Bajos también estaba aquí. 5 embajadores y Reino Unido, 5 embajadores Claro, estaban en Colombia. ¿Haciendo qué? estaban, ¿Haciendo qué? ¿Y con la plata de quién vinieron? plata es lo que sobra, doctor Ah, Fernando. bueno, Mm. Y alista en el pues bolsillo porque el gobierno cree que es necesario plantear una nueva reforma tributaria con un enfoque solidario. pero cuénteme, ¿cómo le fue? ¿Cómo estuvo el cóctel en honor de Anoche era el María? cóctel en el Club El Comercio en el norte de Bogotá, el cóctel en reconocimiento a las designaciones de Laura Sarabia como nueva directora del Departamento Administrativo de la Presidencia y de Luis Gilberto Murillo como el canciller encargado, que ya le contaré detalles de la Cancillería. La invitación había sido entregada a un muy selecto grupo de cercanos al presidente Gustavo Petro para que fueran entre esos, por supuesto, Gustavo Petro al gran evento de brindis por la llegada de estos dos funcionarios, sobre todo de Laura Sarabia, pero se malogró y no se pudo No, llevar a cabo el cóctel no anoche. me diga, no me diga. ¿No Eso, hubo cóctel? no, no hubo ¿Y cóctel. esto qué pasó? Pues, doctor Fernando, dos temas de la mayor importancia. Uno, la reunión que tuvo el presidente Gustavo Petro con Carlos Fernando Galán para hablar de seguridad en horas de la tarde, noche en el Palacio de Nariño. Y dos, el trámite de la reforma pensional en el Senado de la República, lo que mantuvo ocupado al presidente de la República y a sus principales ministros pendientes del trámite de la reforma. Luego esta vez sí supimos dónde estaba Petro. En todo Sí, caso, estuvo en Palacio de Nariño recibiendo a Carlos Fernando Galán. y se le dañó la reunioncita que tenía con Laura Sarabia. Qué pena, por Dios. Bueno, y Pero entonces, además le preguntaron a Roy Barreras, al embajador, la razón por la cancelación del cóctel, que empezó siendo un secreto y terminó siendo una cosa pública, ¿no? Y dijo lo siguiente, abro comillas, cuando estalla una bomba en la sala no hay condiciones para invitar amigos a cenar. Con la situación sobreviniente en la Cancillería con el asunto de los pasaportes, resulta inoportuno el encuentro de análisis con senadores y representantes que estaba previsto esta noche. Fue lo que dijo Luis Barreras. bueno, vamos a hablar enseguida, más adelantico, sobre el tema de los pasaportes, que es la más grotesca de las tragicomedias que uno pueda escuchar. La, ese tipo de humor, cáustico, con que los colombianos se refieren a ciertas cosas que aparecen en redes sociales, hay que utilizarlo. Desde la época más antigua en Roma era Plauto el que hacía las grandes comedias burlándose del régimen. Hay que burlarse del régimen, pero hay que atacarlo. Hay que atacarlo. Y se lo ataca sin violencia. Se lo ataca sin romper un vidrio, sin ofender a nadie, sin golpear a nadie. Hay que caminar, ¿no? Que la gente no olvide que el 6 de marzo tiene una cita con él mismo para caminar. Caminar y caminar, no más que eso. Bueno, Demar, ¿y la reforma pensional la aprobaron? Reforma pensional, doctor Fernando. Ayer empezó el debate de la reforma pensional. Se votó 3 bloques de impedimentos. Quedó uno por votarse que deberá surtirse el día de hoy. Para el gobierno fue importante la forma en cómo arrancó el segundo debate de los 4 de la reforma pensional. Un dato que les quiero dejar a ustedes aquí en el tintero. De no aprobarse la reforma pensional, la laboral, la de salud, la de educación, antes del 20 de junio se hunden las reformas porque han pasado 2 legislaturas intentando aprobarlas y no ha sido posible. Les dejo ese dato que es bien importante. Anoche, anoche hubo varias cosas. Lo primero, se intentó votar la moción de censura en contra de la exministra del Deporte. Recuerde usted, doctor Fernando de Audiencia, que la Constitución Política prevé que aun cuando el funcionario, en este caso el ministro, hubiera renunciado a su cargo para evitar el ser puesto en el paredón y votar su salida del gobierno, él tiene que surtirse el proceso en el Congreso, tiene que votarse, aun cuando la ministra ya no sea ministra. Fue lo que se intentó hacer anoche. Realmente los partidos se salieron del recinto. Hubo 22 votos afirmando que querían que se fuera la ministra
y solamente 8 dijeron que no querían que se fuera la ministra. Muy solo el recinto. Luego lograron hacer quórum para ir votando algunas de los impedimentos y bloques de impedimentos que se presentaron de cara a la reforma pensional. La tarea sigue el día de hoy, doctor Fernando. 11 de la mañana se ha citado el Senado de la República para que siga en la votación de la reforma pensional. Los liberales están haciendo coqueteos y parecen más convencidos de lo que diga el presidente Petro que lo que les está diciendo el presidente César Gaviria. Bueno, en síntesis, en la reforma pensional lo que hay es que Petro quiere la plática de las pensiones. En lugar de que la tengan los fondos de pensiones, que han hecho una tarea absolutamente brillante, excepcional, transparente, maravillosa, con la plata de las pensiones, se le entregue a Colpensiones para que el señor Dusan, ¿no? Dusan, sí, señor. Haga con esa plata, con la plata suya, lo que quiera. De manera Doctor que olvídese. La reforma tiene 3 pilares. Un pilar solidario, que es para adultos mayores en condición de extrema pobreza, que no tienen pensión, y a través de la reforma del presidente Petro, entonces se les dará una renta básica solidaria de 223,000 pesos que se ajustan anualmente al IPC. ¿De ¿Y de dónde es la dónde? plata? Pues de Ah, los rendimientos de la plata de los que están cotizando, o sea, de quienes exactamente. Le trabajamos y roban la plata a los pensionados para darle plata a los que no se han a los que podido no tienen. pensionar. Muy bien. ¿Qué más? Y por otra parte, los trabajadores dependientes e independientes, servidores públicos y personas con capacidad de cotizar y acceder a la pensión que tengan un salario mensual, oiga esto, de hasta 3 salarios mínimos legales mensuales vigentes, deberán cotizar obligatoriamente a Colpensiones y esto representa, doctor Fernando, el 90% de los ciudadanos que ganan hasta 3 salarios mínimos legales mensuales vigentes. El resto, o sea, el 10%, va a poder escoger un fondo de pensión si es que quedara alguno en Colombia después de esta medida, porque al garantizar que ese grueso de pensionados vaya a Colpensiones, casi que quedan sin objeto de trabajo los fondos privados de pensión en el país. Menos que eso. Se van a robar la plática de las Hay que pensiones. revisar el capítulo Argentina, ¿no, doctor Fernando? Donde pasó Ah, exactamente lo mismo. anótenlo. Se les quieren robar la plática de las pensiones. De los que ya están pensionados después de muchos esfuerzos y de los que han cotizado durante años con la esperanza de tener al final de su vida un recurso, una pensión que les permita vivir decorosamente. Anótenlo porque se les van a robar la plata. Imagínese usted que en lugar del manejo técnico bien dispuesto, bien organizado, que han hecho los fondos de pensiones, la platica la maneje el señor Dusan. Entonces, imagínense usted lo que va a pasar. Regalando la plata, Gustavo Petro, la plata de ustedes, la plata nuestra, la plata de todos. Vamos a ver qué pasa con el debate de los 94 Bueno, artículos, si va a haber voces lo suficientemente potentes para evitar, doctor Fernando, que avance la reforma pensional. Lo que ayer se decía en los pasillos del Congreso de la República era que no había los votos suficientes y que habría noticias muy adversas al gobierno respecto de la reforma, pero uno no se puede emocionar, doctor Fernando, y no hay que bajar la guardia, porque aquí nos acostamos pensando que la norma no pasaría y nos levantamos viéndola aprobada. bueno, esos senadores y esos representantes también se van a pensionar un día, ¿no? Y la plática se la van a manejar en Colpensiones. Y ellos saben lo que va a ocurrir. Y cualquiera que trabaje tiene en el horizonte la conformación de un capital que le permita con su renta vivir decorosamente los últimos años. Y en esa situación también están los senadores y los representantes. Eso es soga para su propio pescuezo. Mar, ahora sí hablemos de los pasaportes. Lo que pasa con los pasaportes. Porque ya, que no se nos olviden los carrotanques en La Guajira, ¿no? No. Que no se nos olvide. Van a reemplazar a Olmedo López, al Ah, director de la Unidad de Gestión del Riesgo. el que decía que no se preocuparan en Montería con el problema del agua porque Petro había ordenado que llevaran agua de cualquier parte. Él mismo, sí, señor. Bueno, muy bien, muy bien. Entonces sale ese sujeto de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, Olmedo López. Pero lo de los pasaportes. Hice una relación, doctor Fernando, para entender esta novela
única en su especie. Esto no lo habíamos vivido nosotros en Colombia, para entender de verdad y poderles explicar a los oyentes realmente en qué está el proceso en la Cancillería. Qué enredo el que ha armado Gustavo Petro porque le da la gana, no por otra razón. No hay razones legales, hay razones de porque le da la gana, así de No, simple. no, 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 no. Hay un negociado de fondo. Gustavo Petro quiere ese negocio para él. Entendámoslo bien. Y entonces peleó con Thomas Gregan Sons. Hágame el Pero favor. la pelea es violenta y voy a Ah, explicar un poco lo que es pasó con... pelear con Juan Manuel Santos. De paso. Claro, claro. Cuando uno analiza ese trino del que ya vamos a hablar, doctor Fernando, se da cuenta que esos poderosísimos del que él habla, pues ese es Juan Manuel Santos. Y por supuesto, los hermanos Bautista, que son los dueños de Thomas Gregg Sons, la compañía que se ha ganado desde hace más de 17 años las licitaciones en el Estado colombiano para el tema de pasaportes, el tema de elecciones en el país, inclusive para imprimir los formularios de ICFES en el país, entre otros documentos. Pero vamos a José Antonio Salazar. José Antonio Salazar es un hombre de 75, 76 años, amigo muy cercano de Álvaro Leiva desde la época de Misael Pastrana. Ha sido abogado, doctor Fernando, de Álvaro Leiva y lo sigue siendo en el proceso que tiene Leiva, recuerda usted, por la megapensión que está peleando para que no se la vayan a quitar. Recuerde usted que Leiva logró pensionarse, acreditó unas semanas con 2 libros que no cumplen con los requisitos del Fondo del Congreso de la Los República. libros. Usted me dijo que iba a conseguir los libros. Y ¿Dónde me no los los he tiene? conseguido. No, no, no los he conseguido, Ah, bueno, bueno. Entonces pero estamos en la tarea. Tengamos fe. admitamos nuestros fracasos también. No, Esos no, 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 libros no. los íbamos a conseguir. ¿Dónde están? Los vamos a conseguir en la librería del Congreso. Los vamos a conseguir. Eso no, esa cuenta no está saldada. Vamos a cumplir. Eh, ya me hace sentir usted como si yo fuera un político, doctor Fernando. Pero no, yo voy a cumplir. Salazar fue el que escribió los pliegos de condiciones para que terminara todo esto en manos de Thomas Gregan Sons, porque era el único que podía acreditar tener esas condiciones que proponían en esos documentos. Thomas Gregg se ha ganado los contratos en la Cancillería desde hace 17 años. El año pasado, cuando le dieron el contrato a Thomas Gregan Sons, fue Salazar el que lo hizo y luego, por orden de Petro, Leiva le quitó el poder de delegación que le habían entregado, por supuesto, al secretario de la Cancillería, para echar para atrás la adjudicación del contrato por 600.000 millones de pesos a Thomas Gregg. Pero ojo a esto, doctor Fernando. A Leiva, posteriormente, después de haber revocado la adjudicación del contrato, lo suspenden del ejercicio de ministro de Relaciones Exteriores. Recuerde usted lo que produjo la salida de Marta Lucía Zamora, de Germán Calderón España, del Fondo Rotatorio de la Cancillería. Thomas Gregg demandó al Estado colombiano por 117.000 millones de pesos. Marta Lucía Zamora tenía razón y tenía razón el secretario Salazar, que decían, oigan, no pueden quitarle el contrato a Thomas Gregg porque se lo ganó en Francalit. Ellos cumplieron con los requisitos del pliego de condiciones. Pues eso no valió. El presidente Petro dijo, sobre mi cadáver, ustedes no tienen por qué firmar eso. Pues muy bien. ¿Qué trató de hacer Salazar en las últimas horas, doctor Fernando? Pues con un poder que le otorgó Gilberto Murillo, el nuevo canciller encargado, ¿ok? Lo que hizo fue llevar un documento a la Procuraduría y diciéndoles, señores Procuraduría, ustedes no tienen razón de insistir en una sanción al doctor Álvaro Leiva, porque ya se adjudicó el contrato a Thomas Gregan Sons, ergo no hay razones para que se mantenga la suspensión, esto es un hecho superado. Y fue al tribunal y le dijo al tribunal, ya Thomas Gregg ha firmado el contrato por 600.000 millones de pesos, no hay razón para que se mantenga el proceso de demanda contra el Estado por 117.000 millones de pesos. Eso fue lo que hizo el señor Salazar en las últimas horas. Pero vea usted el gobierno lo rápido que es. Y yo no sé si lo mentiroso. Escuchemos y veamos qué fue lo que dijo Luis Gilberto Murillo, canciller encargado, en contra del doctor Salazar. El despacho del ministro de Relaciones Exteriores conserva todas las facultades y deberes que la Constitución y la ley le atribuyen. El pasado 22 de febrero, de conformidad con el régimen institucional de la Cancillería, se decidió que la Secretaría General retomaría el trámite del proceso licitatorio LP 003 de 2023, que aún está en curso para la elaboración y suministro de pasaportes. Esto se hizo con el fin de fortalecer la institucionalidad en la gestión de todos los trámites administrativos, presupuestales, jurídicos y demás de la Cancillería. El 23 de febrero se suspendió y se mantiene suspendido el proceso con el fin de evaluar las más de 550 observaciones
de 19 interesados y definir condiciones de competencia y transparencia. El secretario general no tenía competencia para revocar el acto administrativo proferido por su superior jerárquico, el canciller Álvaro Leiva Durán. Pues yo no sé, doctor Fernando, si miente o no miente. Quique, por favor, permítame presentar en pantalla la resolución en la que el doctor Luis Gilberto Murillo, esta que ustedes ven en pantalla, esta resolución es en la que el doctor Luis Gilberto Murillo le otorga la competencia al secretario general para que pueda precisamente firmar ese contrato. Aquí hay alguien no dice la verdad, doctor Fernando. Pues Debiera estar- alguien no. Murillo miente en una ocasión o en otra, pero miente. Pero miente. Yo escuché al doctor Salazar ayer muy afectado, dando declaraciones a los medios de comunicación, y dijo una cosa que me pareció fulminante. Yo me voy con la mente en alto y la frente en alto porque es que yo no cometí ilegalidad. Yo tomé decisiones con base en la delegación que tenía, el poder, la investidura que me entregó el canciller encargado y bajo la facultad de lo que la ley me permite. No hice nada diferente. El canciller encargado, es decir, el doctor Murillo, El es doctor el que Murillo, está mintiendo ahora para decir que no le había dado facultades y que no tenía facultades el señor Salazar. ¿Qué hay detrás de todo eso? Desde luego que Thomas Gregan Sons tenía todo organizado en la Cancillería para ganarse las licitaciones una vez y otra y otra. Y eso es Juan Manuel Santos con los hermanos Bautista. Entendámoslo. Eso no es bueno. Pero ahora le quieren quitar el contrato. Y eso va a armar un pleito monumental, claro. cuyos resultados vamos a pagar entre todos. ¿No? Así va a ser. Así va a ser. Y le estamos dando toda la razón a Thomas Gregan Sons. Y es que Ajá. Thomas Gregg fue notificado, doctor Fernando. Ayer fue Pero notificado. claro. Y la resolución está firmada. O el contrato está firmado. ¿Lo alcanzaron a firmar o no lo alcanzaron a firmar? De eso no sé. No Por sé. ahí oí decir que sí. Sí. Oí decir que sí, que el contrato ya está firmado. Bueno, lo cierto pues es que esto es una tragicomedia, esto es una cosa ridícula. Pero Si como si usted- faltara problema, doctor Fernando, ya salió el presidente a armar otro lío. Otro lío. Y este sí que va a ser mayúsculo. Las imputaciones que le hace a Tomás Gregan Sons, el presidente de la República, son muy complejas. Un oyente que espero que me esté escuchando me encargó que por favor leyera tal y como escribe el presidente de la República y que no lo tratara de corregir. Lo hago porque queda uno como un idiota leyendo mal y muchos creerán que es que uno lee mal y resulta que no, que es el presidente que escribe mal. Quique, ayúdeme a proyectar mi pantalla porque quiero presentarles este trino de la absoluta molestia del presidente el día de ayer. Escribió el presidente Petro: lo que se está construyendo en Colombia puede afectar definitivamente a la democracia. En el último año han logrado que Thomas Gregan Sons, propiedad de los hermanos Bautista, y con lobby de políticos muy, pero muy poderosos, pueda controlar toda la base de datos de los colombianos en la registraduría y al mismo tiempo controlan el escrutinio de las elecciones. Tienen el control de las dos palancas de la elección. Una empresa privada, Thomas Gregan Sons, controla por completo las elecciones y puede hacer un fraude monumental. Se pasaron por la faja la orden del Consejo de Estado que ordenaba cambiar el software en la registraduría y ahora tiene toda la cedulación y quieren completar con los pasaportes. Trino del presidente Gustavo Petro, 10 de la mañana, 27 de febrero. en contra de su amigo Juan Manuel Santos. Cuando habla de esos políticos muy, pero muy poderosos. Es Juan Manuel Santos, el hombre que es dueño de Thomas Gregan Sons con los hermanos Bautista. De manera que está agarrado Petro con Juan Manuel Santos. Por el tema de los pasaportes. Algo quiere hacer Petro con los pasaportes. A alguien tiene listo para darle ese contratico. Póngale la firma, que eso es así. Qué horror, qué horror. Pues vamos para allá más rápido que de lo que uno hubiera pensado. Aquí Bueno. hay una publicación de Migración Colombia que les sugiero a ustedes revisen. La voy a proyectar y dice lo siguiente esta publicación de Migración Colombia. En un esfuerzo por organizar y, por optimizar y garantizar la calidad de la emisión de los documentos de identificación, Migración Colombia y la Imprenta Nacional
exploran la posibilidad de establecer un convenio marco entre ellos para la impresión de cédulas de extranjería. Nunca, doctor Fernando, la imprenta ha servido ni para imprimir pasaportes, visas, cédulas o cosa que se le parezca. Recuerde que aquí hablamos de la historia de una empresa mexicana que ha tercerizado con algunos contratos en el Estado colombiano para sellos de seguridad. Pues habrá que ver de quién es la famosa empresa mexicana y por qué terminaría controlando las impresiones. Empresa que no tiene la idoneidad ni la trayectoria para hacerlo. En esa empresita mexicana está la clave de todo este enredo. Lo grotesco, lo corrupto, lo despreciable que hay en este manejo de los pasaportes. Primero para dárselos a Thomas Gregan Sons, los de Juan Manuel Santos, y después para quitárselo porque Gustavo Petro tiene otro proponente en lista. Tenga la seguridad de que la cosa es por ahí. La cosa es por ahí, pero ya lo sabremos. Queridos amigos, ya lo sabremos. Y lo sabrá también Laura Sarabia, que no tuvo homenaje ayer, pobrecita. Y así, queridos amigos, nos despedimos de ustedes. Hasta mañana, a las 6 en punto de la mañana, cuando estaremos de regreso, Dios mediante. La familia duerme tranquila porque su techo está bien hecho. Bien hecho como las cubiertas Acesco. Por su doble capa protectora, son ultra resistentes a la corrosión y al paso del tiempo. Para que tu techo quede bien hecho, exige calidad Acesco. www.lahoradelaverdad.com.co. Escúchenos desde cualquier parte del mundo a través de nuestra página de internet. Opinión, deportes, cultura y entrevistas. Visítenos y participe. www.lahoradelaverdad.com.co. Pase la voz.